Bueno, para los que me están escuchando, vamos a continuar con la clase. Eh, Voy a esperar unos segundos para esperar un poco más a los alumnos que están tomando la clase. Creo que ahora se quedaron dormidos. Mm, Creo que los alumnos quedaron dormidos hoy, o quién sabe. Bueno, pero de todos modos, los que quieren ver la clase pueden verlo en otro día y en otra hora, ¿verdad? De todos modos se queda como en el canal, se queda grabado. No es ningún inconveniente de que no lo vean. Bueno, vamos a hablar sobre la forma imperativa en el idioma náhuatl, ¿no? Como bien sabemos, es como más que nada para dar una orden o inclusive dar una invitación o hacer una invitación, pues, ¿no? Que en este caso en náhuatl es como pásale o ven a comer o como una invitación, ¿no? En este caso también, que se usa el prefijo shi, ¿no? Que es X y es shi como shipano, shipano, xitlacuaki o xitlacuaki, ¿no? Justo nomás xitlacuaki es como estoy dando una orden al decir que pásale a comer, ¿no? O ven a comer, xitlacuaki. Cuando haces una invitación, ¿no? Cuando yo tengo algo muy común se dice xitlacuaki o shipano, xitlacuaki. Pásale, ven a comer, ¿no? Como haces esta invitación. También eh, como también Shikiza o Shikiza es salir, ¿no? O vamos a salir. Pero en este caso, yo he escuchado que hay algunos que utilizan Shikiza, ¿no? Pero que según ellos se lo usan como de manera plural, pero también como no es correcto, ¿no? Como Shikiza, entonces tenemos que decir Matikizaka, ¿no? Matikizaka, entonces estoy diciendo que estoy invitando a las personas que están conmigo que vamos a salir todos, ¿no? Matikizaka, Matikizaka. Y como también hay unos ejemplos en el manual que les he enviado, hola Genaro, eh, ahí vienen los ejemplos en la página 66. En la página 66 viene el ejemplo de Xitlacua, come. Xixcua, cómelo. Xiquisto, dilo. Xinechmaca, dámelo. Xichia, espéralo. Xichihua, hazlo. Ximo, Ximotlaquenti. Ximotlaquenti es como te estoy diciendo que te tapes, ¿no? Con algo, en este caso Ximotlaquenti. Ximotlaquenti es como taparse con una cobija, con una sábana, Ximotlaquenti, que viene de Tlaquemitl. Y Tlaquemitl en sí, en solo Tlaquemitl, es sábana o cobija, ¿no? Tlaquemitl. Tlaquemitl. Es sábana o cobija. Quedaría de esta manera. Tlaquemitl, que es sábana o cobija. Tlaquemitl. Bueno, este es el ejemplo de cuando yo quiero decir Ximotlaquenti, Ximotlaquenti.
Kenti. Es como cúbrete con una cobija, ¿no? Sí, de hecho, en el manual de náhuatl ahí viene vístete. Pero bueno, en mi caso, en el náhuatl que nosotros en la Huasteca Potosina, Ximotlakenti es cobíjate o cúbrate con una sábana. Cúbrate con una sábana, o con la sábana, ¿no? Con la sábana. Ximotlakenti, que es esta la manera imperativa, ¿no? Hola, Adrián. Bueno, Ximotlakenti. En este caso, yo te estoy diciendo que te cubras o que te tapes con la cobija, que entonces digo Ximotlakenti. Y también para los ejemplos que más comunes que nosotros, cuando nosotros alguien viene, cuando decíamos esa forma de saludar o llegar, las maneras de hacerlo, en este caso, cuando yo te pido que pases eh, a mi casa, entonces te digo Shipano Kalistik, ¿no? Shipano Kalistik. Shipano Kalistik, que es pásale adentro, ¿no? O pásale a la casa. Pásale Kalistik. Sí, en este caso Kalistik viene siendo de Cali, pásale, pásale adentro de la casa, ¿no? De la casa. Shipano, Shipano, pano es de pasar. Shipano, yo te estoy diciendo en este caso el prefijo shi, que digo como te estoy dando la indicación, que pases en este caso. Shipano Kalistik es Cali, que es de casa. Ihtik es como de adentro. En este caso, Ihti también viene, también el Ihti viene de estómago, ¿no? O algo de adentro, ¿no? Como cuando siempre queremos ístico es adentro de mi estómago, ¿no? Entonces, en este caso digo calistic, de Cali adentro de la casa, pásale adentro o pásale a la casa, ¿no? Y, y cuando yo te estoy haciendo la invitación, Shipano Shitlacuaki, Shipano Shitlacuaki, es pásale Shipano Shitlacuaki, Shitlacuaki. Te estoy diciendo la invitación de pásale a comer. Chupano Chicacuaki. Ah, sí, como en esta ocasión, Genaro, bueno, ahorita voy a poner un ejemplo. Shimonestika Mokan. Eh, no sé, puede ser que esa es en otra variante, pero ahorita les explico esa parte también. Shipano Shitlacuaki. Pásale a comer. Y cuando yo quiero decir Shimokawa Mochan, quédate en tu casa. Shimokawa Mochan o Shimokawa Panmokal también, ¿no? Hay diferentes maneras, ¿no? Porque, bueno, en mi caso es válido, nosotros usamos Shimokawa Panmochan o Panmokal. Yo te estoy diciendo tu casa, Shimokawa Mochan. Shimokawa
Shimokawa Mochan. Shimokawa Mochan, quédate en casa. Quédate en tu casa más que nada. Quédate en tu casa. Shimokawa Mochan. Como también en, el término chan, que viene siendo de chantli, que es casa también, ¿verdad? Shimokawa Mochan. Quédate en tu casa. Shimokawa Mochan. Shimokawa Mochan. Quédate en tu casa. Y también el otro, el que cuando puedo usar de Mocal o de Cali, entonces Shimokawa Panmoca. Entonces estoy diciéndote, quédate en tu casa. Quedaré así. Shimokawa Panmoca. Quédate en tu casa. Shimokawa Panmoca. Quédate en tu casa. Y también puedo, a ver, déjame un segundo. A ver. Bueno, para también este tipo de, como ven, ¿no? Aquí, Shimokawa Mochan. Mochan. Shimokawa Mochan. Quédate en tu casa. Y también es esa otra forma, ¿no? Shimokawa Panmokan. Quédate en tu casa. ¿Vale? Y cuando hay, yo de hecho, hay unos ejemplos que la otra vez me preguntaban unos compañeros que hacen temazcal y dicen ellos, Shikiza. Bueno, no sé si, tal vez no, como no tuvieron esta parte de explicarles con más detalle o con más calma, ellos solo dicen Shikiza, ¿no? Y es una orden, no digo que no, pero entonces yo te estoy diciendo Shikiza como en primera persona, ¿no? En una sola, con una persona, ¿no? Yo le estoy dando una orden a una persona, no le estoy diciendo a todos, ¿no? En este caso, sí, como si en el temazcal hay varias personas, entonces yo solo me estoy refiriendo a una persona, ¿no? Pero si cuando yo quiero decir a todos y me estoy incluyendo también, entonces matikisaka, ¿no? Matikisakan. Es matikisaka. Saka. Es como significa esto, salgamos todos, ¿no? O salgamos, más que nada. Y, cuando yo quiero decir solo a una persona, como les comentaba, shikisa, shikisa. O también, si yo en este caso también, salte o sal, ¿no? Salte. Y también, si yo quiero decirle, entonces en este caso no me estoy incluyendo, yo entonces diría, pero lo estoy diciendo de manera plural, yo entonces estaría diciendo shikisaka, 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 shikisaka. Entonces, salgan, ¿no? Matikisakan, ahí es donde yo me estoy incluyendo, ¿no? Salgamos. Y shikisa es salte. Y cuando yo estoy diciendo que salgan, entonces, pero no me estoy incluyendo a mí, solo a otras personas,
como a unas personas que me estoy refiriendo, pero no en este caso, no me estoy incluyendo a mí mismo, entonces digo shikisaka, ¿no? Salgan, como salgan. Doy la orden de que puedan, que salgan, ¿no? O que pueden salir, ¿no? Porque sí, eh, shikisa es salte, shikisaka es salgan, ¿no? Entonces, esto sí podría ser más correcto, ¿vale? Hola a todos. Hay algunos que se quedaron dormidos para la clase. Suele pasar. Yo estaba dormido hace un rato. Nicochituya, Mojuantín, es como cuando yo digo, cuando yo le puedo decir digo, yo no tengo hijos, pero un ejemplo, ¿no? Si le quieres decir a tu hijo, como ves a dormir, chicochiti, ¿no? Como chicochiti, 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 como ve a dormir, o alguien, ¿no? Ve a dormir, chicochiti, así, chicochiti, ve a dormir, chicochiti, ve a dormir. Y cuando digo alguien también, en este caso, ve a dormir, chicochiti, chicochiti, eh, o en este caso estoy dando una orden, ¿no? Como le estoy diciendo, chicochiti o kichpil, ve a dormir, niño, ¿no? O chicochiti, siwapil, ve a dormir, niña, ¿no? O si nomás chicochitis, ve a dormir. A ver, cuando también hay ejemplos de que cuando también te dicen que escucha, ¿no? Xitlacaqui, 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 es como escucha, porque no es lo mismo oír y escuchar, ¿no? Pero en este caso es como más escucha, ¿no? O es como haz caso, xitlacaqui, escucha, xitlacaqui, haz caso o escucha, ¿no? Xitlacaqui, o entienda, ¿no? Shitlakaki, escucha, porque es diferente oír y escuchar, no sé si sabía, ¿no? Como cuando escuchas es cuando pones atención, ¿no? Como te enfocas más en esto de poner atención y oír es solo como, no, sí, es como yo ahora mismo puedo escuchar el ruido, no sé, de los autos en la avenida, pero no le pongo atención, ¿no? Entonces eso estoy como la acción de oír y cuando yo estoy escuchando es cuando yo pongo atención a algo, ¿no? Como en este caso lo que están ustedes haciendo, ¿no? Que están poniendo atención, están escuchando la clase, ¿vale? Me gusta también como explicar un poco más, ¿no? Porque si es, cambia, ¿no? También como las maneras de decirlo. Bueno, aquí, entonces, yo cuando te digo chicochiti es ve a dormir, ¿no? Y shitlakaki es escucha, pero también nosotros en nuestras comunidades o en nuestra cultura más que nada lo utilizamos para decirte que haz caso o entienda, ¿no? Como shitlakaki, como pon atención, como cuando de hecho se utiliza mucho para, a veces, como llamarle la atención también a alguien que no está haciendo caso, ¿no? Como está jugando, en este caso, o está así como haciendo travesuras, como si al niño, como dice, le puedes decir shitlakaki o kichpil. Shitlakaki. Shitlakaki o kichpil. Como shitlakaki o kichpil. Shitlakaki o kichpil, ¿no? Es como, escucha niño. Escucha o haz caso, ¿no? También escucha niño. O también entienda niño, ¿no? Es como le pides que haga caso, ¿no?
Xitlacaqui o Quechpil, escucha niño o entienda niño, ¿no? Es como llamarle la atención, ¿no? Y a ver, otros ejemplos que podemos utilizar. A ver si en el manual vienen más. A ver. Bueno, ya puse el ejemplo de Xicochican. Xicochican es como, entonces estoy diciendo en plural, como estoy dando una orden a varias personas. Eh, a ver, ajá. Bueno, ese ejemplo te lo puedo, sí, Xitlacaqui, sí, como obedece. También, bueno, en este caso ya sí voy a decirle como obedece, es Xiclatepanita. Xiclatepanita. Clatepanita. Es como obedece o respeta, ¿no? Obedece o respeta. Obedece o respeta. Xiclatepanita. Eh, obedece o respeta. En este caso, y el otro dice no salgas. Amo chiquiza. Amo chiquiza. Amo chiquiza. Es como también en esa, ahorita como la campaña de no salgas. Amo chiquiza. Shimokawa Mochan. Quédate en tu casa. No salgas, quédate en tu casa, ¿no? Amo chiquiza. Es no salgas. Sí, sí, justo. Está bien, Vivi. Deja, voy a por una pluma, perdón. Tienes razón. A ver. Xitlatepanita. 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 A ver, Xitlatepanita. Ups, me equivoqué. A ver, obedece o respeta. Y amo chiquiza es no salgas. Xitlatepanita, obedece o respeta. Amo chiquiza, no salgas. Amo chiquiza, Shimokawa Mochan. Es este ejemplo que les había puesto, el que me preguntaba Genaro. A ver, Shimokawa Mochan. Se los voy a poner de nuevo para los que llegaron un poco tarde. Es que se quedaron dormidos, ¿verdad? Shimo- Es que yo no avisé con tiempo, me quedé dormido también. Shimokawa Mochan. Bueno, estaba cocinando. Ni Tlacualchihuayaya. Ni Tlacualchihuayaya. Es como estaba cocinando. Shimokawa Mochan. Ni Tlacualchihuayaya. Ni Tlatzoyoni.
Sekentzinek. Es como cociné un poco de frijoles, tlatzoyoni. Tlatzoyoni es como cocinar o guisar, ¿no? Tlatzoyoni, ni tlatzoyoni, kentzinek. En ese caso, bueno, perdón, regreso. Shimokawa Mochan. Es quédate en casa, en tu casa. En casa, o en casa o en tu casa, ¿no? Porque esa es una orden, ¿no? En este caso me estoy refiriendo a la persona que le estoy diciendo, a las personas que me estoy refiriendo. Sí, así queda, Sol. Mira. Si Tlatepanita obedece o respeta. Amo Shikisa, no salgas. Ya. Shimokawa Mochan, quédate en tu casa. Y había esta otra forma. A ver, había otra forma. Shimokawa Panmokan. Así no sé, no me acuerdo. Ah, sí, aquí está. Solo que no lo veo. Shimokawa Panmokan. Es quédate en tu casa también. Quédate en tu casa. Shimokawa Panmokal. Quédate en tu casa. Acá. Shimokawa Mochan, quédate en tu casa. Y en este caso, si yo quiero poner, como me estás, Viviana, me pediste esta orden, como también diciéndome, como, a ver, Xitekiwi se o Xitlascuilo pan Cayayahui tlen Ihuitl, como pluma, o Catlascuilol, a ver, o como si te quiero yo dar una orden, como yo quiero que ustedes escriban Xitlascuilo, y si en plural es Xitlascuilocan, Xitlascuilo, Xitlascuilo, Xitlascuilo es como escriban, ¿no? Estoy dando que una orden para que escriban. Y Xitlascuilo. Ah, no, escriba, ¿verdad? Xitlascuilo, escriba, perdón. Y si, y si digo en plural, Xitlascuilocan es escriban, que significa escriban en plural, Xitlascuilocan. Xitlascuilocan. Ups. Escriban. Me estoy refiriendo, a ver, Xitlascuilo, escriba, o escribe, ¿no? Escribe, sí, Xitlascuilo. Y Xitlascuilocan es escriban. Y otro, como yo sí quiero decir, o como mi amigo Alex, que él es el jefe de cantos, no sé si me está viendo, pero voy a poner un ejemplo para los chicos de cantos, que tenemos un grupo de cantos. Yo sí quiero decir Xicuicacan, ¿no? Canten, Xicuicacan. 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 Cuicacan. Xicuicacan. Cuicacan. Bueno, Xicuicacan. Caca. Para plural, hacerlo plural, claro, aunque yo cuando lo digo es Xicuicacan, como se escucha es con N, ¿no? Como cambia al escribirlo para pluralizarlo, ¿no? Como en este caso estoy dando una orden a varias personas o a mi grupo, en este caso, bueno, el ejemplo, si el profe quiere decir como que todos cantemos, ¿no? O canten
que todos canten Shikuikaken, ¿no? Como estoy dando esta orden de canten, ¿no? Canten, ¿verdad? O que todos canten, ¿no? Shikuikaken. Shikuikaken. Así que, y si quiero decir otra vez, como decirle, no les escucho Shikuikakan Achichikahuac o Shikuikakan Chikahuac. Ya solo yo canten fuerte, ¿no? Si quiero decir Shikuikakan Chikahuac. Chikahuac es fuerte, Shikuikakan Chikahuac. 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 Ese es muy interesante, ¿no? Ese término, como de Chicago, que es fuerte, como que se escuche, como el término Chicago no solo es fuerte, como, fuerte, ¿no? Sí, como tener mucha fuerza. No se trata de eso, sino que nazca, ¿no? Como va más allá. Porque también viene, como nosotros en Nahuatl, Chicago, decimos Chicahualistli, ¿no? Como Chicahualistli, como que tu cuerpo y tu espíritu se sane. O pido que tú sanes, ¿no? Chicahualistli, o que estés, ¿no? Como en este caso, que mucha salud, ¿no? Pero no solo como un término de salud, sino va más allá, que tu cuerpo y tu alma y tu corazón, como tu espíritu, que estén bien, ¿no? Como que estén sanos. Y por eso también Chicahuac, en náhuatl se refiere más a esto, ¿no? No solo es como la fuerza, ¿no? La fuerza como en lo físico, sino va más allá, Chicahuac. Por eso, de repente, muchos, aquí en la Ciudad de México he escuchado que se usa mucho Chicahuac, es como fuerza, fuerza, ¿verdad? Chicahuac. Está correcto también, digo que no. Bueno, otro ejemplo es cuando también digo, si estoy viendo como los trabajos que yo si veo que mi equipo no está queriendo hacer nada, yo puedo decirlo como, o están flojeando y yo puedo decirles que trabajen, ¿no? O si te quiero pedir personalmente a una persona, si le digo, shi te kiti, shi te kiti es trabaja, ¿no? Y shi te kitika, shi te kitikan es como, sí, 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 justo, es como de buenos deseos. Sí, justo es eso, perdón, como hay veces necesito como, tal vez como mi español, yo es que como lo pienso desde náhuatl, pero sí es eso, como buenos deseos, ¿no? Y no nomás en la parte de, como yo le decía, ¿no? Como solo que te veo, no estás bien, ¿no? Sino cómo emocionalmente estás, ¿no? Y también como todo, ¿no? Como tus energías que estén bien. Ahora vengo, Nia Nicutiac, voy a traer agua. Nia Nicutiac. Y en este caso, si yo tuviese aquí, le puedo decir como ni neki ni mistatanili Nicutiac, es como te pido de favor que vayas a traer agua, ¿no? Entonces, bueno, regresamos, perdón, pero voy a regresar ahorita y pongo el ejemplo de Chicuiti, ¿no? De ves a traer, como te pido que vayas a traer algo, ¿no? Shitequitican, trabajen, ¿no? Como en plural, trabajen. Shitequiti, trabaja. Shitequitican, shitequitican. Solo como en plural, como sabemos, en náhuatl se escribe con esta onda gramatical. Entonces pongo para pluralizarlo con J, aunque hay muchos que lo escriben con H, ¿no? También es válido. Shitequitican, trabajen. Y Shitequiti, trabaja.
¿vale? Bueno, ahora el ejemplo de Chiquiti, cuando te digo que vayas a traer algo, Chiquiti, Chiquiti, ve a traer, ve a traerlo o ve a traer algo, ¿no? Es como Chiquiti. Ya dependiendo que en este caso si te felicito, ¿cómo se dice? Chiquiti, ve a traer algo, ¿no? O ve a traerlo. Chiquiti. Mm, te felicito. Ese es muy bueno, ¿no? Esa pregunta. Inclusive se adapta mucho cuando eh, eh, no usamos mucho como, bueno, si hay felicidad como paquilistli, ¿no? Pero es más como contento, paquilistli. Pero en este caso, si te felicito, a ver, limits. Es- nosotros usamos más como en esta parte de te bendigo, eso como atribuye a varias cosas, te bendigo para muchas cosas, ¿no? Tanto felicidad, salud. En náhuatl es a lo que vamos, ¿no? Los deseos también, como no solo en cuestión de que, te quiero ver feliz, ¿no? Sino, por eso nosotros eh, cuando nosotros siempre decimos, cuando o alguien te despide, me acuerdo cuando mi madre a veces me despedía cuando iba a mi casa, porque estaba estudiando en Nuevo León, y, y siempre eh, como eso de te felicito, nosotros en náhuatl es como, sí lo podría tal vez adaptar con español, un poco más con español, pero yo te diría entonces si te bendigo, ¿no? O te deseo bendiciones, pero y en este caso puede ser como, ya incluye la felicidad, incluye el amor, incluye muchas cosas, ¿no? Como Nimitz Tiochiwa, ni Mitz, Nimitz Teochiwa, Teo, Teochiwa, Teochiwa. Como Teo, como es la palabra como de Dios, pero algo de deseo de Dios, es algo muy, es algo como, es a lo que voy, ¿no? Como viene algo de bendito, ¿no? Algo de bendecido, Nimitz Teochiwa es como te bendigo, y esto puede incluir como yo lo adaptaría como también, que puede incluirse como esta parte, ¿no? Si te deseo toda la felicidad, te deseo todo como el éxito, te deseo todo el amor, todo como la abundancia, ni chihuahua, ¿no? Pandemia. A ver, ni chihuahua es como te bendigo, es como te bendigo en abundancia, ¿no? Así quedaría. Bueno, para mí, como te bendigo en abundancia, ¿no? Nimitz Chihuahua. Chihuahua de hacer, Teo, es como la entrada como de los dioses, ¿no? Como la bendición, no solo también mío, sino como que los dioses te acompañen, o en este caso el dios, dependiendo, ¿no? Porque también pues, es muy aceptable cada quien que quiera creer, ¿no? No me quiero meter en estas ondas, pero en este caso, ni mi tío Chihuahua, ¿no? Es como te bendigo, ¿no? Es como cuando, como cuando lo que hace tal vez el padre, un poco parecido, pero en este caso, este término es como te bendigo en las diferentes abundancias, ¿no? Que te puedo desear, ¿vale? Y que puedo incluir aquí la felicidad, te digo, el amor, no sé, como, como en todo, ¿no? Como la abundancia.
A ver, dice, ¿cómo se dice? Igual ahorita deja pensar si lo puedo como adaptar un poco más de te felicito, ¿no? Y ya te digo, Vivi. Bueno, ¿cómo se dice pandemia? Pandemia es en sí como es como una enfermedad, entonces yo lo traduciría en náhuatl como Huayicocolisli, porque es una enfermedad muy grande, ¿no? Como ha acaparado mucho. Entonces yo te diría, pandemia es como cocolisli. Y si yo, en este caso, cuando yo te puedo decir, cuando si tú estás enfermo, yo te puedo decir, yo sí soy como el papá o alguna persona que yo te pido que vayas al médico, Shia Shimopastiti, ¿no? Shia Shimopastiti. Shimopastiti. Ve a curarte, ¿no? Ve o ve, sí, más que nada como nosotros ve pasti de medicina o ves al médico, ¿no? Shashimo pastiti. Bueno, nosotros como en las comunidades a veces recurrimos también no solo a los médicos, sino también a las plantas, ¿no? Como en este caso, Shashimo pastiti, es como te puedo decir que tanto vayas con el médico o con una persona que sabe de medicina de las plantas o tú mismo, ¿no? Yo te puedo decir que vayas a conseguir tus plantas, ¿no? Shashimo pastiti, ¿no? Ve a curarte, ¿no? Ve a curarte. Pero en este caso, si ustedes lo pueden poner ahí como anotaciones, ¿no? Como más en asterisco, como más como en este caso lo que yo les voy diciendo, como yo les puedo pedir, ¿no? Xitlahuilocan, es como les dice que escriban esa parte, ¿no? Como yo les voy poniendo el ejemplo de que puedes ir como en este caso precisamente Shiashimopastiti, es como ve a curarte, ¿no? Pero en este caso tú mismo también lo puedes hacer con las plantas, si conoces de plantas, o ves con alguien, con una persona, no precisamente que sea médico, pero puedes ir también, Shiashimopastiti, no sé, ya puedes referirte que, no sé, al hospital, ¿no? O cosas así, o con un médico, ¿no? Shashimopastiti, Tepastisket, que es entonces médico, no sé, Catepastiquel Raúl, no un ejemplo. Ves a curarte o ves a checarte con el médico Raúl, ¿no? Shia Shimopastiti, ¿no? Shimopastiti, ve a curarte. Pero pues hay muchas maneras de curarte, ¿no? Por eso el náhuatl es como eso es a lo que voy, ¿no? Es a lo mismo, ¿no? Lo que tú me preguntabas, eh, Vivi, ahora reflexionando y analizando la terminología de Shumupastiti, no solo puedes ir a curarte de alguna enfermedad, ¿no? De nuestras emociones, no sé, de nuestras tristezas, o si no, como te puedes curar con diferentes tipos como con la música, ¿no? Hay unos que se curan con los cantos, hay unos que se curan, no sé, con las plantas, o no sé, o meditando, ¿no? Muchas maneras, ¿no? Por eso es a lo que voy. Precisamente eso es lo que engloba también. Shashimo pastiti, ve a curarte, ¿no? Bueno, Sol, bueno, perdón, todavía no acabamos con lo de la pandemia. Entonces, si yo quiero decir, como es yo haciendo referencia en este caso a una enfermedad como muy grande, como ha abarcado, ¿no? Mucho esta situación, entonces yo digo un huayicocolistli, ¿no? Huayi o huayicocolistli, ¿no? Huayicocolistli, que viene de hueyi, ¿no? Hueyi que es grande como un magnitud, ¿no? Cocolistli, Cocolistli, Cocolistli. No es la película de Coco, Cocolistli. Cocolistli es como una enfermedad grande, ¿no? Una enfermedad que ha abarcado mucho, ¿no? O que ha hecho, que ha llegado o ha infectado a muchas personas, ¿no? Cocolistli. Entonces, eso es lo que podría ser pandemia, ¿no? Cocolistli. Cocolistli. Cocolistli, que es una enfermedad o algo que padezcas, ¿no? Ya sea de dolor también.
De los cantos. Eh, a ver, es que yo la verdad, cuando hago cantos, yo realmente, yo las creo, ¿no? Yo en el momento las hago. Es como cuando, es como nosotros, me acuerdo, es que yo cuando niño era como escuchaba eso, ¿no? Como los versos, las rimas, es como lo que hacen algunos rap, pero yo cuando hago música en los cantos, claro, hay algunos, solo que eh, para los temazcales, yo la verdad, yo siempre canto las que yo me nazcan, ¿no? En el momento, si me nace de algo, o si digo, y canto dependiendo, ¿no? Si lo que yo esté como se dice, ¿no? En español, te clavas, ¿no? Y yo es y si me da como cuando yo canto, tal vez puedo hacer movimientos como de danza o inclusive como el nahual que yo estoy interpretando, ¿no? Si yo estoy interpretando también en mi canto, es como más así, ¿no? Y hago el movimiento del venado, ¿no? O si igual también hago como cantos hasta con mis chiflidos de aves, ¿no? Como, tal vez he hecho algunos con ustedes, ¿no? No sé, o pues, no sé, si es un águila, pues hago como el sonido del águila, ¿no? Y es como me gustan mucho los cantos, ¿no? Pero, no sé, necesito concentrarme. Bueno, tal vez luego voy a practicar una y se las voy a poner, ¿vale? Como alguien del grupo, inclusive, no sé si Ceci había publicado una canción, ¿no? Yo he escuchado muchas en Nahual, que también los chicos a veces aquí en la Ciudad de México, siento que, pues, le echan ganas, digo, ¿no? Sí, le echan ganas. Bueno, a ver, Güey Cocolistli, Alicia, es güey, no de güey, digo. De güey, como, a ver, güey Cocolistli, te lo voy a poner otra vez aquí. Güey Cocolistli. Sí, 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 justo, ¿no? Yo, de hecho, cuando he ido a las ceremonias, mm, si me siento, como dicen aquí, como chido, y mi energía, digo, no, yo tengo ganas de cantar esta canción, ¿no? Y inclusive, yo según lo estoy pensando, pero ya al momento de conectarme con la música, con las energías, inclusive como cambia, ¿no? Yo según al último, así, pues no hice lo que yo estaba como planeando un poco, ¿no? Como organizando no sé, como lo que yo tengo que cantar, ¿no? Pero al último es como, me dejo fluir, ¿no? Y es lo que yo hago, ¿no? Cuando en los cantos, ¿no? Dejo fluir, ¿no? Como dejo que lo que nazca, que sea natural, ¿no? Como no lo fuerzo, pero ya si en un concierto de música, pues claro, ¿no? Ahí sí. Hay veces que lo he hecho también, ¿no? Que tal vez me prendo o me conecto y siento la energía de la gente. Entonces sí hago cosas como un poco, tal vez pues se podría ver como locas, ¿no? Tal vez, pero a mí me gusta, ¿no? Porque yo lo disfruto. Bueno, mm, a ver. Sí, porque, bueno, yo les explico eso porque a mí me gusta, ¿no? Como también como las partes de las ceremonias, de los rituales, siempre me ha gustado. En mi casa, y tal vez soy el único como me gusta más estas ondas, desde chico, ¿no? Inclusive me gusta como documentar. Bueno, para los que no saben, yo hago cine, ¿no? También con un enfoque más desde la cultura, de nuestras culturas indígenas, como desde la cosmovisión. Hago cine, hago también defensoría en materia de pueblos indígenas, como defensa del territorio. Alguien había publicado, vi que esto, ¿no? En el grupo, pero yo realmente trato como
digo, y lo respeto, ¿no? Me parece que AVE había publicado algo sobre la defensa del territorio, sobre algunas luchas. Conozco estas luchas, pero sé que también es muy difícil, ¿no? Hablar también ese tema, bueno, para mí sí ha sido difícil porque sufres persecución, sufres amenazas, muchas cosas, ¿no? Pero es a lo que voy, ¿no? Me gusta también hablar como y plasmar todo lo que es referente a nuestras culturas y también en cuestión de lo que está pasando, ¿no? Como las luchas, ¿no? La defensa del territorio, en este caso la defensa de la madre tierra, ¿verdad? De hecho, inclusive no les, tampoco les comparto estas cosas de las luchas, ¿no? No es porque, digo, prefiero como ahorita enfocarme como más hasta una cultural, como educativo, cultural, pero es válido, ¿no? También porque también de eso emana lo que, como quieras o no, nuestro idioma, nuestra cultura es por ello que también ha prevalecido, ¿no? En estos tiempos, porque es una, es una cultura milenaria, ¿no? Es un idioma milenario que tal vez muchos también, ¿no? No digo que no, muchos tal vez lo quisieran hacer de nuestros hermanos, amigos, compañeros de las comunidades, pero a veces no tenemos estas mismas, como oportunidades, digo, o privilegios, podría ser privilegios, ¿no? Porque a veces se nos puede dificultar, ¿no? Porque muchos, puedo entender que muchos quisieran haber querido ir a estudiar un poco más, o no hay estas como estas facilidades, ¿no? Es un poco difícil en estos tiempos, ¿no? La situación es como ahorita, ¿no? En este tiempo, digo, y me gusta comentarles como en este tiempo ahorita del COVID, ¿no? De esta situación, como siempre, ¿no? Nuestras comunidades, nuestros pueblos originarios siempre son los más rezagados, ¿no? Aunque se diga eh, todo lo contrario, ¿no? Ahorita como necesitas tú exigir ciertas cosas, yo le he hecho por la situación como la otra vez que les había comentado con lo de mi hermana, ¿no? Pues yo me tuve que posicionar, ¿no? Porque lo tengo que hacer, ¿no? Porque no se vale como que te manden aparte, ¿no? Es un hospital donde concurren la mayoría personas de comunidades indígenas, como desde la Huasteca hidalguense, también veracruzana. Son de las tres huastecas es el hospital como porque tiene más tiempo, ¿no? Como es el más antaño, el más antiguo, recurre, ¿no? Y tal vez es como que tiene, pero también las condiciones que se está trabajando no es nada chido. Pero bueno, ¿no? Es parte de las luchas que de hecho inclusive yo sí como se tuve que hablar, ¿no? Con estas personas, estas instancias, ¿no? Un poco, y por eso estaba un poco desgastado y esa vez yo por eso como estaba muy desgastado como psicológicamente, ¿no? Y como sí son cosas que realmente a veces prefiero no platicar, ¿no? Porque aunque es válido platicarlo, pero yo siento que en este caso me enfoco más tengo que ser fuerte, ¿no? Como a veces se dice en Chicago, ¿no? Chicagoalistas, es como tienes que estar fuerte a pesar de todo, ¿no? Pero sí, sí realmente a mí me gusta como toda esta parte, ¿no? Desde la onda de nuestra medicina, de nuestras culturas, de nuestras costumbres. A mí me gusta, ¿no? Como el Día de Muertos, a mí me encanta, ¿no? Como lo que hacemos en las festividades, los rituales que se hacen, ¿no? Inclusive yo entiendo que cada comunidad cambia un poco, ¿no? Pero sí me gusta como en este caso enfocarme más como si yo necesito bueno, quiero compartir, ¿no? Y me gusta compartir que todos que puedan aprender un idioma, pues para mí esa es mi satisfacción, ¿no? No es tanto a veces, inclusive a veces se batalla mucho como hay maneras de que entiendo que no todos tienen como a lo que voy, ¿no? No todos tienen la facilidad de poder pagar clases, ¿no? Pero yo entiendo, ¿no? Inclusive me pongo a la mejor disposición, o si alguien no puede, no entendió en la clase, me puede escribir también, ¿no? Porque sé que no es fácil, ¿no? Tener como aprender un idioma que no es su propia lengua, ¿no? Y más que nada en náhuatl, ¿no? Porque náhuatl necesitas, para poderlo aprender a lo que voy, necesitas pensar desde náhuatl, ¿no? Como un ejemplo que de hecho había unos amigos que yo he invitado en la fiesta patronal de nuestra comunidad y ellos y me preguntaban, pero yo pensé que ellos ya lo estaban asimilando, tal vez sí lo han visto, ¿no? Pero yo necesitaba como explicarles un poco y se me fue, ¿no? Porque andaba muy ocupado, pero
sí yo me acuerdo que me preguntaron, oye, ¿y por qué pusieron el tamal en el suelo, no? O las cosas en el suelo. Yo así como, ah, bueno, no, perdón, ¿no? Ya después como entendí, dije, ah, no, es que eso es muy importante que me apoyen a capturarlo o hacer estas tomas porque eso para nosotros significa mucho, ¿no? Como ofrendas, como en este caso, primero a la madre tierra, ¿no? Todo lo que se va, vamos no sé, a degustar o inclusive lo de la convivencia, primero como ofrendarla a la madre tierra, ¿no? Y en este caso es como refiriéndose a Tonantzin o a algún, en este caso, algún santo, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? Y, y en este caso yo me fui como, dije, ah, no, pues ellos pensé que habían, o tal vez sí lo han visto, no digo que no, ¿verdad? Pero nosotros, como es normal ese chicos ver esto, ¿no? Como ofrendar cosas, ¿no? Primero, inclusive cuando tomas algo, o en los, más que nada en las festividades, o en un ritual que se puede hacer, una ceremonia más que nada de agradecimiento, se hace, le decimos el Tlaticuini, ¿no? Me gustaría también explicarles un poquito, todavía tenemos tiempo, ¿no? Vamos una hora, pero unos 10 minutos no pasa nada. El Tlaxicuini, ¿no? Que nosotros le decimos Tlaxicuini. Claro, en estas ondas tal vez de como, digo, tampoco quiero hablar como los temas de religión, pero hay veces como está como satanizado las ciertas prácticas de nuestra cultura que hacemos, ¿no? Pero pues yo la verdad, cada quien, ¿no? Y se respeta también, ¿no? Pero en este caso nosotros decimos cuando Tlaxicuini, ¿la? O también cuando te puedo decir Xitlatsicuini, ¿no? Xitlatsicuini. Es como haz la ofrenda o haz como esta parte de, de agradecer a la madre tierra, ¿no? Pero la Tsicuini en sí, la Tsicuini. La Tsicuini es como, es agradecimiento a la madre tierra, ¿no? La Tsicuini, así. Y eso por lo regular siempre, en las culturas siempre lo hacemos. Tal vez puede cambiar tal vez las formas, pero siempre se hace, ¿no? Como el agradecimiento a la madre tierra. Es como, es lo que les comentaba, ¿no? Si tenemos, no sé, algún platillo o cualquier cosa como una comida o las frutas inclusive, o una bebida o algo, ¿no? Que tú antes de, que lo que estamos ofrendando primero, eso es lo que también hacemos, hasta inclusive en Día de Muertos, ¿no? En Día de Muertos hacemos también esta ritualidad, ¿no? Esta ceremonia. Y a mí me gusta, ¿no? Como parte del Tlatzicuni, es como el respeto tanto a los que te están visitando, a los espíritus, a la madre tierra, como el entorno, ¿no? Las energías y en las personas, ¿no? Que también están presentes, ¿no? Inclusive también los que nos han dejado en este caso, pero dependiendo, ¿no? Hay diferentes tipos de ceremonia en este caso, pero en este caso, si tú quieres agradecer como a la madre tierra, es como ofrendas un poco de agua, un poco lo que tú estás tomando o antes de tomar, ¿no? Primero haces esto, ¿no? Ya después puedes, entonces sí, como a degustar, ¿no? Eso es lo que se hace en nuestras comunidades. Inclusive les estaba comentando, porque sí, mi amiga Alejandra, se llama Alejandra, ella sí me preguntó, me dice, oye, ¿por qué hacen eso, no? Y yo como se me fue, pensé que ella, me imagino que sí lo ha visto y lo interpretó, pero uno, pues es normal que, pues, para uno es normal, ¿no? Porque es parte, ¿no? De tu cultura, parte no sé, cómo puede ser, es una normalización en tu cultura, ¿no? Que pues, es como no necesita que te explique, ¿no? Ya lo sabes por default, ¿no? Como tu chip ya está integrado esta parte, ¿no? De la concientización sobre el respeto a la madre tierra. Bueno, cualquier duda, es como, bueno, el ejemplo que les quería poner también de Xitlatzcuini es como si te quiero decir, como te puedo decir, Shipano,
Shi tlatzikuniki. Tlatzikuniki. Pásale, pásale a ofrendar o a dar agradecimientos a la Madre Tierra, ¿no? O dar, o a dar agradecimiento a la Madre Tierra. Sí, antes de tomar, ¿no? Antes de comer también. Shipano Xitlatzikuniki. Pásale a ofrendar o a dar agradecimiento a la Madre Tierra, ¿no? Sí, tal vez esto se puede ver también, digo, porque como inclusive se ha ido perdiendo, ¿no? Porque tal vez a mis sobrinos, tal vez ya se familiarizaron un poco, pero no creo. Ellos viven en Nuevo León o inclusive los que son mis viven en otras partes que no sean en comunidades, ¿no? Indígenas o pueblos originarios, o cualquiera puede pasar, ¿no? Inclusive esto se ha perdido. Es algo que tal vez van a decir, "Ah, estás loco, ¿no? Como, ¿por qué lo estás tirando? ¿Por qué lo estás echando a la tierra, ¿no? Como se puede medio interpretar de esa manera, ¿no? Pero para nosotros es normal y de sumo como, ah, no, esta persona sí lo está haciendo, ¿no? De manera, primero, le das a la madre tierra, ¿no? Porque nosotros nuestra cosmovisión es como desde ahí sale y de ahí tenemos que ofrendarle, ¿no? Como gracias a la madre tierra que nos da de comer, ¿no? O nos da todo, ¿no? Todo lo que tenemos como lo esencial, ¿vale? Bueno, nos vemos en la próxima clase y si quieren podemos hacer un Google Meet, que podemos charlar un poco más allí, más dinámico, o podemos seguir por esta vía. Bueno, a mí me gusta también subir cosas en YouTube, por mí no hay ningún problema y también lo podemos hacer en Google Meet, ¿no? Tlaxcamati mía, que amatlan mojuan timomachtisque nican pani tlamausolixcopinali, enoquia nineki mojuan timaxisalocan tonahuatlahtol. Quiero que ustedes, mm, como hagan renacer nuestro idioma, ¿no? Como ustedes, qué bueno que, y les felicito también que estén muy interesados en tomar la clase, ¿no? Tlaxcamati Miak, muchas gracias, ¿vale? Tlaxcamati.